¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy José Antonio Pérez Stuart de la Agencia Católica de Noticias. Damos gracias a nuestros amigos del Movimiento Viva México por esta invitación con el propósito de narrar qué es lo que está sucediendo, este acontecimiento que está registrándose en México. Por primera ocasión, la convención CIPAC es 2022, se está llevando a cabo en este país y se exporta, rompe los límites, las barreras, las fronteras de Estados Unidos, donde nació en el año de 1974, bajo el discurso inaugural de Ronald Reagan, en aquel tiempo presidente de los Estados Unidos, y ahora está en México. Y es un momento muy oportuno porque se producen dos fenómenos muy significativos. En primer término está el crecimiento importante que han tenido los partidos socialistas, marxistas, comunistas en América Latina, ya que han venido ganando espacio a través de la vía democrática. Y en segundo término también por la creciente oposición que se ha registrado en México, el país hoy sede de esta reunión de CIPAC, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los distintos grupos de carácter social que han tenido serias y gruesas confrontaciones, de tal manera que desde la inauguración a cargo de Eduardo Verástegui esta mañana de la reunión CIPAC 2022 se ha dejado sentir la voz de quienes dicen no al socialismo en América Latina, no al socialismo en México y por supuesto una crítica muy puntual de la acción política, de la orientación que está siguiendo el gobierno de México. Pero no solamente eso, sino que también se ha contado con la valiosa presencia de figuras de la talla de Lech Walesa, y como todos sabemos, no solamente fue el generador de un enorme movimiento social que llevó a la generación de un cambio importante, significativo en Polonia y en el mundo, por la acción que deben de realizar todos los conglomerados sociales para defender las libertades en un país determinado, sino que también llegó a la presidencia de Polonia marcando pues los derroteros de lo que debe de ser la acción de los sindicatos, de las agrupaciones, de los trabajadores en las distintas áreas. No solamente Lech Walesa, sino también están otras personalidades que van a participar a través de mesas redondas y también dando a conocer los distintos puntos de vista de lo que ha acontecido en el mundo, tanto en Europa como en América. Es una reunión, repito, que no solamente se refiere ya a los Estados Unidos, sino que rompe las fronteras y está llegando a todo el mundo. Así es que iremos dando a conocer qué es lo que está sucediendo. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la capital de la República Mexicana. Gracias. Okay. Hey, it's Matt Schlapp with CPAC. It's my honor to be here in Mexico. What a beautiful country, and what wonderful people who care about values, care about freedom, care about family, care about standing up for our culture and for our society. And we have a lot of commonality in this fight to hold on to these freedoms in America and in Mexico and throughout the Western Hemisphere. You know, we're taking the CPAC message all over the world, but nowhere is more important than the relationship between Mexico and the United States. And to Eduardo Verástegui, he's doing such a wonderful job. God bless you, my friend, and thank you for having us here. Thank you very much. Es un gusto poder estar aquí contigo. ¿Cómo estás, Lalo? Entonces estamos en el CIPAC 2022, agradeciendo la oportunidad de poder estar aquí reportando e informando sobre lo que acontece tanto con los invitados y los speakers como los que vienen aquí a presentar proyectos, como es el caso de Yolanda Cornejo, que es directora general de Think Tankers México. Yolanda, ¿nos podrías comentar un poquito acerca de tu proyecto y la presencia de los sectores? Claro que sí. Bueno, pues nuestro proyecto es ser el primer think tank de derecha en el mundo. Lo que nosotros estamos haciendo es impulsar las ideas de las personas que compartimos los valores cristianos y la cultura occidental. En este momento nuestro más grande proyecto es hacerlo a través de libros. Editamos, producimos y distribuimos libros de nuestras ideas. Como pueden darse cuenta, aquí en el CIPAC tenemos ya La máquina de matar, tenemos el libro negro de la nueva izquierda, Neoentes, una cantidad entera de libros
donde nosotros procuramos abrazar a los autores de nuestra época, de nuestras ideas, e impulsarlos y poder difundir todo esto. Tratamos de hacerlo sobre todo en papel impreso, ya que no queremos que se pierda, como buenos conservadores, el hábito de la lectura, que se ha perdido tanto en los jóvenes y que el día de hoy estamos intentando rescatar. La verdad es que ha sido un boom. A partir de que HarperCollins firma a Agustín Laje, ha sido un boom muy importante las ideas nuestras transmitidas a través de libros. Aún así tenemos redes sociales, hacemos giras completas por todo México por ahora, donde traemos a los ponentes de nuestra época, a los ponentes que están en moda, para dar conferencias y integrar a toda la gente, desde el pueblo hasta arriba, para que se puedan difundir nuestras ideas y no se pierdan la cultura social. Veo que tenemos aquí algunas obras como los grandes, como que es Pablo Moroso Torrico, que es Nicolás Márquez, Agustín Laje, o también el señor Alberto Toledo, y que por cierto son invitados aquí a la ciudad. ¿Qué impacto este proyecto principalmente ser el comenzar a arrancar con exponentes tan importantes? Bueno, primero pues agradecerles su confianza. La verdad es que es un trabajo muy largo. El hecho de hacer un libro es un trabajo muy largo, sobre todo porque hoy tenemos muchísimas herramientas digitales, pero se ha perdido de vista la herramienta que más nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro, que es un libro. Entonces, el volver, el retomar la imprenta, el retomar la impresión, la edición, etcétera, etcétera, es un poco complicado, pero hemos tratado de empujarlo muchísimo, porque en este think tank buscamos resolver problemas específicos de la gente desde el punto de vista de la derecha. Es decir, la gente ya no tiene que tener solamente soluciones izquierdistas para sus problemas del día a día. Entonces tenemos libros como La Batalla Cultural, tenemos libros como Neoentes, que nos dicen qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene en cuanto a ideologías, a tecnología? Tenemos La Máquina de Matar, que nos ayudó muchísimo a poder desmitificar el mito de Che Guevara, donde Nicolás Márquez nos ayuda a entender quién era este personaje y ponerlo en su justa medida. Con esto, la evolución y el auge que han tenido las giras por todo el país, sabes que acabamos de terminar con el Cerro de su Derecho, fueron 20 ciudades en todo el país, más de 20.000 personas alcanzadas. Estamos tratando de impulsar esto y traer a nuevos especialistas que nos puedan dar soluciones a demás problemas, sobre todo de la política. ¿Cómo se pueden encontrar en redes sociales para la gente que le interese adquirir los derechos? Sí, en redes sociales estamos en Instagram como thinktankers-oficial, @thinktankers-oficial, y nuestra página de internet es www.thinktankersoficial.com.mx. Ahí encuentran nuestra tienda en línea para obtener todos los libros y, bueno, saber todos los proyectos que tenemos ya para el año que entra y este mismo año. Gracias, Dani. Gracias. Way. But Steve Bannon and his show, War Room, is a must-go-to daily way for patriots in America to find out what's really going on, to listen to the people who are making a difference. And the good news is it's available to all of you as well. So you need to start tuning in to the War Room every day. And Steve especially, whose mug is on the screen there, Steve Bannon, he helped us as we launched CPAC overseas. Jay Aiba, who's here, is the chairman of Japanese CPAC. He invited Steve to come speak and christen and open our very first CPAC overseas. So Steve understands the fight you're all in. We all want to hear what he has to say. Steve, thanks for being with us again. Take it away, my friend. Matt, thank you so much. I really appreciate it. Thank you for the kind words and the introduction. You know,
Continuamos reportando para la Agencia Católica de Noticias aquí en el CIPAC México 2022, agradeciendo nuevamente la invitación para poder estar aquí y escuchar a grandes ponentes e intelectuales a nivel internacional, como lo es esta maravillosa mujer, María Herrera Mellado, que viene de Miami. ¿Desde Miami? Eres representante de Vox en Miami, Así ¿es correcto? en Florida. Y también eres abogada. Abogada y analista política, Analista de política. todo un poco. Un poco. María Herrera es una gran amiga y una gran colaboradora de la Agencia Católica de Noticias y es un gusto para mí poder estar aquí con ella. María, platícame, estar aquí en el CIPAC, ¿qué significa para ti? Para mí sí significa el fruto de muchos años de un intento de los hispanos por unir fuerzas y empujar una agenda conservadora en la región, pero sobre todo influir a nivel internacional. En tu caso, María, como analista política, pero sobre todo como una gran jurista, ¿cuál es la perspectiva que tienes de este tipo de eventos, principalmente en el continente latinoamericano, en el continente americano, donde prácticamente están haciendo lo que podemos definir, o se está construyendo lo que podemos definir como la nueva derecha, que nos va a ayudar a salir de todo este socialismo globalista que viene prácticamente arrasando desde Asia, por Europa, todo lo que fue el inicio de la civilización occidental, hasta nosotros ahora? Mira, como jurista yo creo que es fundamental saber qué se está haciendo en otros países para defender la vida, la familia, la libertad, qué acciones jurídicas son efectivas. Si hay algo como abogada estadounidense, también como española, pero sobre todo estadounidense, que destaco es esa capacidad de la ciudadanía estadounidense y de las organizaciones por, cuando ven amenazados sus libertades y sus derechos fundamentales, a través de organizaciones sin ánimos de lucro, de think tank políticos, interponer demandas que cambian la vida de millones de personas. Recordemos las más recientes sentencias del Tribunal Supremo, donde se estableció que evidentemente se puede rezar antes de un partido de fútbol, que los profesores de high school, de instituto, tienen derecho a la libertad de expresión, de religión. Estas cosas que están pasando, que nos cancelan la libertad de expresión, son muy graves. Entonces, como abogada y jurista, yo creo que tenemos que unir fuerzas, sobre todo hacer una organización de abogados internacionales conservadores para recabar fondos, y allí donde ataquen a las personas, a los no nacidos, a nuestras defensas y libertades fundamentales, ir a por ellos. Gracias, María. Hablando un poquito del tema con el que estás muy familiarizada, de la hispanidad, sí, con Actúa Hispanidad, ¿qué nos puedes decir de los resultados electorales de Estados Unidos de hace unos días? Mira, lamentablemente esperábamos un mejor resultado. Es verdad que hemos ganado el voto popular, hemos recuperado la Cámara de Representantes, el equivalente al Congreso, y que bueno, que no está todo perdido. Mantuvimos las gobernaciones, el caso de Florida, un caso excepcional. Los hispanos, después de 20 años, eligieron al gobernador Ron DeSantis. El voto hispano en el sur de la Florida y en Florida está consciente del avance del socialismo, del comunismo del siglo XXI. Eso es una victoria. Pero ahora hay que ir por el voto no solo de los cubanos, nicaragüenses, venezolanos, sino principalmente del voto de los mexicanos americanos, que siguen un poco despistados, siguen pensando que trabajar y volver a su casa, apoyar a sus hijos, defender a sus mujeres, defender los principios suficientes. No es suficiente, porque el enemigo es tan grande, está tan bien financiado, que a lo mejor usted manda a su hija a la escuela y viene una niña que usted a lo mejor no sabe lo que están haciendo, el adoctrinamiento. Entonces esa comunidad que es mayoritaria en los Estados Unidos tiene que despertar. Claro que sí. Actúa Hispanidad, vamos a seguir trabajando en pro de toda esta causa y en pro de la nueva derecha. María, como siempre es un gusto poder tenerte aquí en la Agencia Católica de Noticias, es un gusto recibirte en México y sobre todo haberte escuchado aquí en vivo en el CIPAC. Agradezco muchísimo tu tiempo y sabes que aquí las puertas siempre estarán abiertas para ti y para todo lo que necesites. Muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte en persona y que sigas el legado de tu padre. Muy amable, María, gracias por la entrevista. Gracias. Estamos en una guerra antropológica. Y esto es lo que yo quiero destacar en esta presentación. ¿Cuál es el estado de las cosas en esta guerra antropológica, que lo que hace o lo que busca es literalmente redefinir y reconfigurar al ser humano tal como lo conocemos? Esto puede parecer menor, pero como vamos a ver después de esta presentación, si uno reconfigura al ser humano en su naturaleza, uno reconfigura sus instituciones, uno reconfigura el mundo que lo rodea. Quiero partir con esta idea de ser humano. ¿Qué es el ser humano? Una pregunta que no es habitual, pero que estos tiempos exigen.
para saber qué es lo que estamos defendiendo y por qué vale la pena defenderlo. ¿Por qué estamos en contra intuitivamente de la agenda LGBT, de la ideología de género, la famosa educación sexual integral? Pampa con esta idea del ser humano. El ser humano es todo y muchas cosas a la vez. Puede ser hijo de Dios, pero también es un zoon político, es un animal político. Aristóteles lo planteaba de esta manera. Hombres adultos que se dedicaban a gestionar el bien común en la polis. La teoría económica neoclásica considera al ser humano el homo economicus, el ser que toma decisiones racionales siempre para maximizar su utilidad, bajo análisis de costo-beneficio. Es una interpretación teórica, pero es la concepción desde la economía. Voy a contar un poco lo que viví al leer el libro de Miklos. Yo digo que una sociedad es violentada cuando no hay libertad. Una sociedad es violentada cuando tiene como objetivo la destrucción del ser humano. Y de eso va Neoentes. Tiene un hilo conductor de principio a fin, en donde va relatando cronológicamente y excelentemente bien fundamentado además, filosófica, antropológica y sociológicamente, qué hay detrás de todas estas ideologías progresistas, socialistas, de la tecnología, en donde nos dice, el hombre en un principio humanizó a la naturaleza y la usó para servirse, y hoy la tecnología está deshumanizando al hombre. Y suena un poco duro decirlo, pero es una realidad. Todas estas técnicas tecnológicas, con este cientificismo que se ha convertido en una religión, lo que han eliminado es la verdad. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Páez para la Agencia Católica de Noticias. Estamos aquí desde CIPAC México y honrado de estar acompañado de dos personas estelares, la realidad. Estamos aquí con Miklos Lucas y Pablo Muñoz Iturrieta y vamos a preguntar cuáles son sus comentarios, impresiones del CIPAC y de cómo han visto este primer día de conferencias. Bueno, una muy buena impresión, la organización de primer nivel, la gente está muy entusiasmada, la cantidad de ponentes que ha venido internacional es muy buena también y noto un entusiasmo, hay un hilo conductor que es el tema conservador, obviamente, los valores que nos unen. Así que es bonito de cuando en cuando venir a un ambiente donde todo el mundo piensa igual y donde no te están persiguiendo por estar diciendo lo que dices. Así que es muy buena experiencia hasta ahora. Claro, dijeron que hubo una protesta hace rato, ¿no? Afuera, pero bueno, uno no se enteró. ¿Crees que este tipo de eventos pues vayan cobrando relevancia, importancia y tengamos que seguir haciéndolos, insistiendo para que más puedan involucrarse? Bueno, yo espero que sí. Ciertamente que esta es una oportunidad sensacional para poder coordinar, para poder juntarse, para poder conocerse, para poder armar estrategias juntos en esta batalla cultural. Y es importante que todas las personas que están teniendo una relevancia importante en sus propios países podamos juntarnos, aunque sea una vez al año. Hoy se dio aquí en México, esperemos que se dé en muchos lugares, para poder seguir realmente tomando fuerzas y diseñando estrategias para esta batalla cultural. Tenemos que estar juntos y esto tiene que ser algo internacional. Muy bien, ¿hay espacio aquí para las diferencias, para los matices, para una especie de sana pluralidad? Bueno, es que uno solamente tiene que predicar, sino practicar, y acá se practica esa tolerancia porque ahí viene gente que es libertaria, por ejemplo, ¿no? Está Javier Milei que va a presentar, y hay mucha base conservadora que no apoya todo lo que dice Javier Milei, pero aquí se abre espacio para todos, entonces creo que es importante. Hay muchas cosas que nos unen también, entonces creo que esa perspectiva sí es bueno. Hay gente que también es liberal clásica, o sea que políticamente se definen de otras maneras, pero tú demuestras tu tolerancia practicándola, y creo que al final del día estamos luchando contra el mismo enemigo, ¿no? Correcto, un común denominador podría ser un común denominador del CIPAC podría ser el antiglobalismo, diríamos. Sí, ciertamente, la lucha contra el progresismo, o lo que también Miklos lo explica y lo resume muy bien en la tapa de su libro. Esta es una batalla antropológica, es una batalla de defensa del ser humano, en defensa de todo lo que significa ser humano, es decir, de nuestros ideales, de nuestros valores, de nuestras tradiciones, de qué es lo que realmente tenemos que conservar frente a un progresismo que es brutal, que viene a destruirnos y a reconfigurarnos no solamente como seres humanos, sino también como sociedad. Bueno, pues les agradezco mucho haberles robado este par de minutitos. Me da gusto poderlos saludar aquí y estaremos encontrándonos en lo que queda del evento. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
5, 4, 3, 2. Continuamos aquí desde la Agencia Católica de Noticias en el CIPAC México 2022 y tengo el gusto de poder estar aquí con el maestro Ferdinand Recio López, que no solamente es un gran amigo de hace muchos años, sino también fiel colaborador de la Agencia Católica de Noticias en las buenas y las malas de la semana, todos los domingos, lunes de cada semana. Maestro, CIPAC 2022, Eduardo Verástegui, Movimiento Viva México, ¿cómo se siente? Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos por la enorme demanda que hubo de participar en este evento que busca reunir a quienes compartimos principios, valores. Hay quienes nos etiquetan como los conservadores o los de la derecha. Nosotros no caemos en esas etiquetas, nosotros creemos que somos la gente del sentido común, gente pro vida, gente pro familia, gente pro libertad religiosa, gente pro libertad económica, que lo que busca es encontrar mejores soluciones a una realidad que vivimos. Tenemos cada vez más países en América Latina que se han llenado de gobiernos socialistas, comunistas, donde hoy lo que se genera son igualdad de pobreza, no igualdad de oportunidades, porque resulta que quien no trabaja recibe dinero gratis del que sí trabaja, ¿no? Y entonces tenemos y necesitamos encontrar estas nuevas soluciones que den cauce a una mejor sociedad, ¿no? Y eso es lo que nos llena de emoción, tener a tanta gente aquí reunida, gente de más de 30 países participando en estos 2 días y medio de evento. Usted lo ha dicho, maestro, hay una gran capacidad de convocatoria, veo mucha gente aquí, veo muchos medios de comunicación, grandes exponentes internacionales. El hecho de poder integrarlos aquí dentro de un mismo círculo para poder hablar en pro de los temas conservadores y de la nueva derecha, como lo comentó Eduardo Verástegui, que estamos buscando aquí en Latinoamérica, ¿qué significa para México? Significa un reto. Primero, yo creo que para poder realmente hacer estrategias y encontrar soluciones tenemos que conocernos. Y hoy, gracias al liderazgo de Eduardo y a esta convocatoria que él ha lanzado, pues nos hemos reunido aquí muchísima gente que tristemente no nos conocíamos, repito, de muchísimos países, haciendo esfuerzos en paralelo, cuando lo que tendríamos que hacer es estar trabajando todos juntos y de la mano para encontrar mejores soluciones, ¿no? Entonces, creo que hoy lo que este evento nos deja es un gran reto que tenemos que sacar adelante y poder, con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de los medios, con la ayuda de los expositores, encontrar herramientas que realmente transformen la realidad de nuestros países. Totalmente, maestro. Sé que es muy pronto a lo mejor para esta pregunta, pero creo que todas estas personas de aquí en el CIPAC se lo preguntan. ¿Qué sigue después de CIPAC México? ¿Qué hay para Movimiento Viva México? Porque este es un gran acierto, sobre todo para toda la política que traen como organización. Bueno, Movimiento Viva México hoy representa más de 14,000 ONGs. Tenemos una red de ayuda de más de 7,000 personas pro bono, ONGs en nuestra página web. Y lo que sigue es presentar la Agenda Viva México, 120 propuestas concretas elaboradas por quienes atienden los problemas sociales en México. Las asociaciones civiles. Si seguimos esperando que sean los gobiernos o la oposición quienes den respuesta, no vamos a encontrar soluciones. Necesitamos que ser nosotros los que enfrentemos soluciones y propongamos realmente cómo cambiar las cosas. Claro que sí, maestro. Y por último, digo, aprovechando la oportunidad, Son of Freedom, la película más reciente de Eduardo Verástegui producida. ¿Cuándo estará aquí? ¿Cuándo sabremos de ella? ¿Cómo ha sido recibida? Ya tengo entendido que ya se hizo algún Bueno, ahorita preestreno. estamos en una gira como tal, firmando acuerdos contra la trata de personas, contra la explotación sexual infantil principalmente. Llevamos ya 10 estados que han firmado convenios y esperamos continuar esta gira y al término de la gira poner ya la película en cines, porque es importante sacar esto adelante. Excelente. Maestro, le agradezco muchísimo como siempre. Esta es su casa y le agradecemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Paco Páez, uno de los consejeros de la coalición Sumas, fundador de Democracia Inteligente, corresponsal de la ACN y asesor en Etsegovi Consulting. Vengo a hablar de la inversión de la pirámide. Quisiera comenzar con una anécdota. Cuentan que un señor fue a consultar a un sacerdote amigo suyo y le preguntó: oiga padre, ¿está bien si aprovecho en mi momento de oración para fumarme un cigarrillo? Y el padre le dijo: ¿cómo? Eso es una falta de respeto a Dios, no lo podemos hacer, ¿no? Unos meses después regresa este mismo señor con el sacerdote y le dice: oiga, ¿está bien si al momento de fumar un cigarrillo aprovecho para hacer oración? Y el padre dijo: por supuesto, hijo, todo tiempo es momento para hacer oración, ¿no? Para hablar con Dios. Como comunicólogo, me parece muy interesante la capacidad que tiene el lenguaje de crear realidades. Pensamos con el lenguaje, así que dependiendo de cómo se formulan los planteamientos y cómo se replican, se pueden instalar paradigmas sociales que se dan por ciertos, aunque no necesariamente coincidan con la realidad. Cada elección nosotros vamos voluntariamente a entregar nuestro supuesto poder ciudadano a nuestros supuestos representantes.
¿Esto es democracia? ¿Vivimos en democracia? Demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo. ¿El poder lo tiene el pueblo? ¿Verdaderamente? No. Lo cierto es que no vivimos en auténticas democracias, ya que el poder de facto no está en los ciudadanos, sino en los representantes de los partidos políticos. Llámenle partidocracia, oligocracia, plutocracia, pero no le llamemos democracia. Permítanme adelantarles la conclusión. La única solución real y de fondo es la inversión de la pirámide. La promesa de las llamadas democracias modernas era invertir la pirámide del poder, de aquel tiempo donde los monarcas y los nobles ocupaban la punta y el pueblo la base. Ahora, 200 años después, la cosa sigue igual, nada más que en lugar de un rey y los nobles, lo que tenemos es una casta política, partidos políticos y demás grupos de influencia. Pero tenemos la misma estructura de la pirámide. Por eso la única solución real y de fondo, repito, es que el término democracia retome su sentido etimológico original, el poder de los ciudadanos, es decir, la pirámide invertida. En la parte de arriba todos los ciudadanos y en la parte de abajo los cargos públicos. Mientras esto no sea una realidad, estamos usurpando la palabra democracia para usarlo con algo que en realidad no lo es. Quizá alguien pudiera pensar que la solución está en simplemente buscar mejores candidatos o mejores partidos políticos. Pero, ¿qué no llevamos intentando eso por décadas? ¿Por qué esperamos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo? Además, la partidocracia genera un fenómeno donde el representante no representa verdaderamente al ciudadano, sino la línea de su partido. Para muestra tenemos el caso de la propuesta a la modificación de la Ley General de Población el año pasado, en marzo del 2021 aproximadamente, que promovía la ideología de género, el arrebato del derecho natural de los padres a educar a sus hijos y el avance del aborto con textualmente, y cito, la eliminación de cualquier barrera sociocultural e institucional que dificulte el acceso al mal llamado interrupción del embarazo. Bueno, ¿sabían que en la Cámara de Diputados esto fue aprobado por unanimidad? Prácticamente. Así es, incluso los que tienen la fama de ser los más virtuosos representantes y el supuesto Partido Conservador votaron todos en bloque a favor de esta propuesta, traicionando sus propios principios y a la ciudadanía. Y además hubo un silencio abrumador en nuestro frente de batalla, un silencio en muchas organizaciones civiles en favor de la familia y de la vida, que yo espero no sea, más bien que sea por una inoportuna acceso a la información y no por querer cuidar un poco a los supuestos representantes amigos. Desde la coalición Sumas y en alianza con Ciudadano Gobernante nos manifestamos en el Senado reclamando al senador Monreal que honrara su compromiso con los grupos pro vida y finalmente esa propuesta de ley se envió a la congeladora en el Senado. Pero la respuesta es clara. No necesitamos que venga San Francisco de Asís a hacer política. Necesitamos un sistema que garantice el poder ciudadano. Otra objeción que quizá alguno de ustedes podría sugerir es que no parece muy inteligente que las decisiones multidisciplinares y ultra complejas de una nación recaigan indiscriminadamente en votaciones universales donde la mayoría no necesariamente está preparada ni siquiera para considerar la pregunta. Y esto es cierto, vamos a simplificarlo. Levanten la mano, por favor, ¿quiénes de aquí dirían que tienen la preparación y la formación suficiente para decidir dónde construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Acaso un carnicero debió votar la consulta popular de López Obrador sobre dónde construir el nuevo aeropuerto? Y no lo digo de manera denostativa, tampoco un médico cirujano tendría la competencia necesaria para tomar una decisión en ese ámbito, y yo tampoco. El voto universal en ámbitos técnicos y de especialización no es democracia, es demagogia. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos renunciar a la lucha por una democracia directa, real y a la inversión de la pirámide. Imaginen ustedes qué pasaría si cualquier ciudadano interesado en tomar decisiones en el ámbito público pudiera mandar en las áreas de su conocimiento y en los niveles de su competencia junto con todos los pares de la misma área y del mismo nivel. Tendríamos el gobierno de los mejores en cada área, sin excluir a ningún ciudadano que desee gobernar. Desde la jardinería y seguridad de una colonia hasta temas complejos como energía y economía nacional. Eso sí, y lo quiero dejar claro, esta propuesta, nuestra propuesta,
la ley natural, los auténticos derechos humanos, la vida, la familia y las auténticas libertades nunca están a votación. Es decir, la democracia no puede deliberar sobre la legalización del aborto, lo mismo que no puede deliberar sobre la legalización de la esclavitud. Pero por lo pronto estamos trabajando de forma holística en el sentido etimológico del término, es decir, con atención al todo, según la teoría Olo-Setsegovi, y particularmente en 3 áreas que son fundamentales para sembrar una semilla de transición al poder ciudadano, una democracia inteligente. Cuando mi padre empezó en Brasil, no tenía ni 5% de lo que tenemos aquí hoy. Entonces, para nosotros que vamos a vivir hasta 70, 80, ojalá 90 años, hay mucho tiempo adelante. Entonces venir aquí en CIPEC en México es primero renovar las energías para poner adelante la lucha por la libertad en Brasil. Entonces, primeramente tengo que agradecer a Dios, y después a Mercedes y a Manchinet que están aquí adelante, que son 2 personas que luchan por la libertad y regalar la oportunidad no solo de México, pero también Japón, Brasil, a todos lados, para que tengamos eventos conservadores. Imagina que en Brasil nunca tuviéramos una cosa como esta aquí, y estos 2 norteamericanos que podrían estar confortablemente en Estados Unidos teniendo su vida, no, están ahí trabajando por más libertad. Entonces, Manchinet, Mercedes, muchas gracias. Thank you very much for all the work and the opportunity that you gave to us. Thank you very much. Y después seguramente el Banco de Azteca, el futuro presidente de México, ¿no? Imagínate tener un presidente que encima de inteligente es guapo como él, mira. Pero en serio, mis amigos, empecé a hablar un poquito aquí de la historia de Brasil. Tengo que volver a los 90. Mira, que hay cosas que podemos aprender con nuestros enemigos. En 1989, cuando se cayó el muro de Berlín, muchas personas, principalmente muchos americanos, pensaban que el comunismo estaba acabado. Un par de años después se rompió la Unión Soviética. Y pensaron, mira, el capitalismo venció, no hay más nada con comunismo. Un error. Ellos, en una situación muy peor que nosotros tenemos hoy, sea en Brasil o en México, estaban apenas se reinventando. Y en 1990, Lula da Silva, junto con el demócrata Fidel Castro, junto con un grupo que no es malo a nadie, llamado FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estos tipos crearon el Foro de São Paulo. Uno de los aspectos que más me llamó poderosamente la atención en la sesión de este día fue que no solamente se concentraron los distintos expositores en lo que se refiere a la actividad político-partidista, sino que llegaron a tocar un tema que se me hace vital, el de los niños. Tanto una representante de México o de uno de los grupos de México que habló acerca de la trata de niños, trata de mujeres, y otra, lo que se refiere a Estados Unidos, donde se habla precisamente de cómo se ha venido manipulando a los niños desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista ideológico, ¿no es cierto? Es más, forma parte de la agencia del Partido Demócrata en la Unión Americana, ¿no? El que los niños, por ejemplo, definan su sexo, el de que puedan incluso hasta operarse sin la aprobación de los padres. Creo que esa es una cosa interesante. Yo no me esperaba que ustedes tocaran o que se tocara este tema. El tema, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que, como te das cuenta, vemos que en el CIPAC lo que hay es un paraguas amplio en donde, si bien podemos encontrar algún común denominador antiglobalista, algún común denominador en los valores, pues va más allá del sistema político partidocrático, ¿no? Creo que la gente, ¿cuál es la motivación que tiene para venir aquí? Pues es defender no una idea así abstracta, política, sino defender lo que en el día a día pues es lo que valoramos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra comunidad.
Entonces, creo que es bueno que lo comentes. Se había especulado de los detractores de este tipo de evento que esto iba a ser nada más una cuestión de golpeteo político de partidos conservadores. Y creo que hemos visto que el paraguas es mucho más amplio, en donde se admiten diferencias de opinión y matices, donde hay una, digamos, pluralidad real, en el sentido real de la palabra, con una tolerancia real, no como la que venden fuera de aquí, y entonces me parece positivo. Ahora, que habrá cosas con las que coincidamos y no aquí, bueno, habrá, pero qué interesante que se hayan tocado estos temas. Me parece muy relevante después del tema del aborto, que yo considero como el peor mal que puede existir. Me parece que después la trata de personas, la trata de menores y la venta de sus órganos, la venta ilegal, el tráfico de órganos, me parece que está, digamos, a la par del asesinato del inocente en el vientre prácticamente, porque se tratan de inocentes también. Y es una situación muy delicada, porque como el consumidor final suele ser gente poderosa, gente en la política, pues es un tema que cuesta trabajo extirpar. Creo que México tiene el primer lugar en trata de personas, de trata infantil, por desgracia. Podríamos concluir que la agenda conservadora no está limitada, no es estrecha, sino que abarca, tiene un amplio espectro, ¿verdad? Correcto, yo creo que sí. Yo mismo no... a veces cuesta trabajo usar los términos, si eres conservador, de derecha y tal. Bueno, depende qué signifique para ti el término, podríamos identificarnos, pero creo que lo que entendemos aquí es que tenemos valores esenciales, ¿no? Así es. O sea, tenemos el valor esencial de la vida, de la familia, de las libertades esenciales y también, pues, de la patria potestad, del derecho de los padres a educar a sus hijos. Creo que el común denominador es que nos inclinamos a la ley natural y a la dignidad del ser humano. Oye, y lo más interesante que finalmente en una reunión pública se vuelve a citar el nombre de Dios, ¿verdad? Claro, porque aquí en México hemos confundido la cuestión del laicismo como si eso fuera una premisa para sacar a Dios de toda la conversación pública. Y el laicismo, independientemente de estemos de acuerdo o no, lo que plantearía es una neutralidad en donde cada quien tiene la libertad de expresión y religiosa. Pero lo que tenemos en México muchas veces no es un laicismo, es un antirreligionismo, pero concretamente un anticatolicismo. Así es. Un anticristianismo. Un ateísmo militante, digamos. Militante que, pues, fíjate qué curioso era lo que decía, ahora con la controversia de que quieren quitar los nacimientos. Una propuesta que hay, ¿verdad? Hay un señor que se enoja. Que se enoja por los nacimientos. Bueno, estamos hablando de democracia, ¿no? Y glorificamos la democracia como el valor más alto del posible en los sistemas políticos modernos. Oye, me estás hablando de que México es un país que, al menos nominalmente, sigue siendo mayoritariamente católico. Si contamos las denominaciones protestantes, estamos hablando de un 90% de la población. Y en esta democracia, donde la democracia es el poder del pueblo, se quiere prohibir que expresen ya no solo una cuestión religiosa, una identidad cultural. Así es. Oye, es una absurdo, locura, ¿verdad? es un absurdo. Así es. Pues muchas gracias. Gracias. Qué bueno, estamos aquí en el CIPAC y estaremos viendo qué más nos espera el día de mañana. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. En este que es el segundo día, la segunda jornada del CEPAC México 2022. Es una reunión muy interesante porque las fuerzas conservadoras de toda Hispanoamérica se han unido en México y proclaman los puntos de la libertad en favor de la justicia y del bienestar, pero lo han hecho de una manera peculiar, no solamente desde el punto de vista electoral, político, económico, como algunos pudieran creer, sino que han mostrado todo el espectro precisamente que está cubriendo la visión conservadora en Hispanoamérica. Uno de los puntos más sobresalientes de la jornada en el primer día de actividades fue la defensa de los menores de edad y sobre todo la manifestación de cómo se ha venido en todo el mundo, pero a través de ciertos partidos políticos socialdemócratas y marxistas que hay en América Latina, cómo es que se viene explotando económica, doctrinal,
sexualmente a los niños y salieron en defensa precisamente de ellos y al mismo tiempo dieron a conocer cómo la ideología, hay toda una ideología que está encubriendo la explotación y que conduce hacia la legalización de la pederastia en todo el mundo, pero no solamente esto, sino que también implica incluso la venta de órganos. Hay una explotación de los niños, los están simple y llanamente los están haciendo a un lado, los están entre comillas liberando de que de sus padres, los están liberando de la sociedad, los están liberando también de sus países. Y esto último lo están haciendo a través de mandar a los niños, mediante la organización masiva de marchas de migrantes, y se internan en el Estado, en la Unión Americana, y entonces quedan alejados por completo de sus familiares, de sus raíces. Y quedan a expensa de explotadores sexuales que los utilizan para actos de los pederastas. Es decir, se favorece a la que podríamos llamar la industria pedofílica en el mundo. Pero el segundo aspecto que ayer se trató en esta importante reunión de los conservadores de Hispanoamérica fue el hecho de la unión y de la alianza de fuerzas. Esto me parece particularmente significativo, sobre todo en México, porque ha habido fuerzas políticas de supuesta de derecha, supuestamente católicas, que han preferido aliarse con los partidos socialdemócratas que están funcionando en México. O bien estas mismas fuerzas que, diciéndose defensoras a veces de la unidad humana, sin embargo, cuando alcanzan una posición dentro del cuerpo legislativo del país, están votando en contra precisamente de lo que dicen defender. Es decir, mientras están haciendo campaña para conseguir votos, se presentan como defensores de la vida, de la familia, de la libertad. Pero sucede como aconteció en México durante la legislatura pasada, precisamente en el año anterior, en el 2021, cuando los partidos políticos, todos en consonancia, en unión y de forma masiva, incluyendo supuestamente Católico Acción Nacional, votaron en favor de medidas, de leyes que van en contra de la familia, de la libertad, de la vida humana. Esto es deplorable. Y entonces ayer, ¿qué dijo una de las oradoras precisamente que estuvo participando en esta convención conservadora? Dijo que estaban las fuerzas aliadas que son las que deberían de estar. Y así lo creemos nosotros. Es decir, hay toda una corriente amplia de fuerzas conservadoras con las que sí es conveniente realizar alianza, porque finalmente conducen hacia el mismo fin. Tienen la misma visión de lo que es el fin sobrenatural del hombre, de la trascendencia de la persona humana, y de esa manera se pueden tomar medidas, acometer políticas y tomar decisiones legislativas que pueden conducir a un fin que es precisamente el que corresponde al del bienestar o desarrollo integral de la persona. Así es que esta es una demostración, esta convención, de que los que deben estar aliados ya lo están, y este es el punto de partida. Así es que este es el segundo día del evento, viene muy interesante, se van a presentar precisamente algunas de las ponencias más reveladoras. Podemos ver una de las sesiones que ya está en funcionamiento y pueden ustedes observar la presencia. To try to change that. 2 days ago, on November 17th, we celebrated what I think is a really remarkable event in Washington, D.C. El marxismo clásico es aquel que hace un llamamiento a las armas, a la concientización, que realmente es tenerle odio, adquirir un odio a los ricos, a los burgueses, a la clase industrial, y finalmente hacer una revolución sangrienta para imponer una dictadura del proletariado. Esto es básicamente el marxismo clásico que se expresa en el Manifiesto Comunista de 1848, pero después de esto pues viene un resquebrajamiento. Recordemos que el socialismo, como quiere, es un proyecto de la modernidad. La modernidad intentaba brindar soluciones para toda la gente en todo el mundo, ¿no? Ya esto ha cambiado. Ahora el marxismo posmoderno pues es una fragmentación del marxismo clásico, es una diversificación de los sujetos. En el marxismo clásico el sujeto
era el proletario. Y ahora vemos como sujetos el supremacismo feminista, el supremacismo LGBT, el supremacismo indigenista, el supremacismo negro, sobre todo en Estados Unidos, el supremacismo ecoanimalista. Esto es cómo ha evolucionado, digamos, el sujeto del marxismo clásico al marxismo postmoderno. ¿Qué tal, amigos? Soy Paco Páez para la ACN, transmitiendo aquí desde el CIPAC México en sus momentos de cierre. Hemos venido a hacer una cobertura del evento, esperemos ustedes hayan disfrutado este reportaje. Asimismo, vamos aquí en la salida, creo que el balance es positivo, me parece que es un lugar donde se vivieron discursos apasionantes que ustedes podrán buscar en el material que les estamos poniendo a su disposición, pero también en las redes de CIPAC México y de Vive México, que fue el movimiento aliado en organizar este evento. Nos estamos despidiendo, es muy interesante, el común denominador es la defensa de los valores cristianos, o al menos una gran parte en ello, y el antiglobalismo, esta soberanía de los distintos países. Me parece muy interesante que se den el tiempo de escuchar las diferentes ponencias, creo que es una auténtica pluralidad y por eso digo que el balance me parece positivo. En fin, nos despedimos aquí desde la Ciudad de México para la Agencia Católica de Noticias. Muchas gracias, quédense enlazados con la ACN.